Vamos a comenzar a grabar y vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Y si recordarán, la semana pasada vimos la Reforma Protestante, ¿cierto? Vimos a Martín Lutero, vimos a Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? Vimos a Juan Calvino, todos estos personajes, ¿cierto? Que marcaban, diciéndole a la iglesia, poniéndole un pare, ¿cierto? Diciéndole a la iglesia, oye, por favor, amigo, deja de hacer indulgencias porque eso no está ayudando a nadie. Entonces, los tipos empezaron a hacer este tipo de indulgencias, ¿cierto? Y se cambió, de alguna manera, el pensamiento de la religión en torno a esa época. Entonces, súper importante igual el trasfondo que tiene Martín Lutero. No obstante, chicos, la iglesia no se iba a quedar de brazos cruzados diciendo que Martín Lutero, él tenía la razón, ¿cierto? Sino que la reacción católica, la denominada Reforma Católica, eh, fue un proceso que también se fue creciendo a la par con la Reforma Protestante. Entonces, de alguna manera, chicos, vamos a ver la cara B de la materia que vimos la semana pasada. ¿Cierto? Vimos la Reforma Protestante, vimos las ideas del protestantismo, pero vamos ahora a ver las ideas de la religión católica. Cómo la religión católica reaccionó a toda esta convergencia que se tenía en torno al protestantismo. ¿Ok? Y eso lo vamos a denominar como la contrarreforma, ¿cierto? Como su nombre lo dice, contrarreforma, ¿cierto? Es más que nada la oposición al protestantismo pregonado por Martín Lutero. Entonces, la contrarreforma, también denominada Reforma Católica, es el nombre dado al movimiento creado en el seno de la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero. A partir del año 1517, siglo XVI, ¿cierto? En 1543, la Iglesia Católica Romana convocó el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, chicos, es de alguna manera el papel, ¿cierto? El documento que acredita todas las acciones que realizó la Iglesia para combatir el protestantismo. Tenemos que recordar que para la Iglesia Católica protestantismo era de alguna manera como herejía, ¿cierto? Era de alguna manera el paganismo, era alejarse de Dios, entonces por lo tanto era todo lo malo que podía pasarle a la humanidad. Entonces, en 1543 la Iglesia Católica Romana convocó el Concilio de Trento, estableciendo, entre otras cosas, la reanudación del Tribunal del Santo Oficio, es decir, la Inquisición, la creación del Index Librorum Prohibitorium, lista de libros prohibidos por la Iglesia, y incentivar la catequización de la gente del Nuevo Mundo. Tenemos que recordar que, de hecho, hay muchos documentos que acreditan esto, de que se descubre América, ¿cierto? Y que la iglesia como que deja de ver, de alguna manera, a la gente que vivía en Europa como ¿cómo decirlo? Como la gente en total. Como que ellos decían, no, mejor vayámonos a América, ¿cierto? Y convirtamos a la gente de América en cristianos, en católicos, ¿cierto? Y de ahí nos preocupamos de la gente de acá de Europa. Entonces, súper importante igual, ¿por qué la iglesia también dejó de lado un poco a la gente de Europa? Porque prácticamente descubrió América, entonces vieron en ese territorio una solución a los problemas que estaban presentando en torno a su propio territorio. El Index Librorum Prohibitorium es, de alguna manera, la censura clásica de cualquier país que quiera censurar algo. Por ejemplo, en Corea del Norte, ¿cierto? Tenemos censura de todo el resto del mundo, ¿cierto? En Corea del Norte solo tenemos los libros de Corea del Norte, ¿cierto? Lo mismo, absolutamente pasaba lo mismo acá. Obviamente, ¿qué van a prohibir la Iglesia Católica? Va a prohibir las 95 tesis de Lutero, va a prohibir los escritos de Erasmo de Rotterdam, va a prohibir los escritos de Juan Calvino, ¿cierto? Va a prohibir todos esos textos y los va a hacer que son herejía, ¿ok? Y el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, ya era un tribunal judicial, ¿cierto?, que existía antes de toda esta reforma, pero se había ido calmando, porque la gente ya se estaba entendiendo un poco con la religión católica. No obstante, producto de todo esto, también volvió a nacer el Santo Oficio, ¿cierto? Se volvió a condenar a mucha gente, ¿cierto? Y se volvió a asesinar a mucha gente también en nombre de la iglesia. Entonces, la iglesia también tiene manchadas, de alguna manera, y analógicamente lo digo, ¿cierto? Manchadas sus manos con sangre. No solamente en América, sino que también en Europa también. Pero no todo fue negativo y no todo fue censura, en verdad, también con la iglesia. El- También se dieron cuenta de que la gente tenía mucha razón cuando decían de que estos tipos que vivían en las iglesias vivían como reyes prácticamente, ¿cierto? Y todo el resto de la población vivía en la pobreza, ¿cierto? En la miseria. Entonces, los tipos también como que comprendieron eso. Y producto de eso se reformó la iglesia. Y se crearon nuevas compañías, como por ejemplo la Compañía de Jesús o los jesuitas.
Probablemente les suenen mucho los jesuitas. El papa de la actualidad, ¿cierto?, es jesuita. Y los jesuitas, su cultura, como que le habla de vivir en lo más humildemente posible. Como que vivían con togas, ¿cierto? Y vivían recorriendo el mundo, pregonando la palabra de Dios y viviendo lo más humildemente posible. Vivían con el pueblo, ¿cierto? Y vivían prácticamente con el pueblo. Entonces, súper importante los jesuitas. Entre otras medidas también incluyen la reafirmación de la autoridad papal, la continuación del celibato, ¿cierto? La creación de catecismos y seminarios y la prohibición de la venta de indulgencias. ¿Se acuerdan lo que era? ¿Alguien recuerda lo que eran las indulgencias? ¿No? Recuerden que las indulgencias, chicos, eran pagos que hacía la gente para que se condenaran sus pecados. Como que yo había pecado, ¿cierto? Y el Tribunal de Santo Oficio me estaba condenando por tráfico ilegal, qué sé yo, de especies. Yo pagaba, ¿cierto?, para que Dios me perdonara por mis pecados. Eso eran las indulgencias. Y la iglesia obviamente se dio cuenta de que eso era absolutamente erróneo, ¿cierto? Y por lo tanto también lo eliminaron. Entonces, ¿qué cosas se hablaron literalmente en el Concilio de Trento? El Concilio de Trento, chicos, fue algo que se realizó desde 1545 a 1563. Fue convocado por el Papa Paulo III y es la reacción oficial de la Iglesia Católica ante los numerosos problemas que la afectaban. Esta reacción recibió el nombre, como les he dicho, de Contrarreforma. Las principales decisiones del concilio fueron las siguientes: reorganización del obispado y las parroquias, ¿cierto? Tenemos que recordar que las parroquias tenían mucho poder y tenían muchas tierras. Entonces, al tener tanto poder, también como que los tipos ya no vivían de alguna manera con el papa, o sea, no vivían, perdón, con la población, no vivían con los vasallos. Entonces, de alguna manera, eso había que reformarlo. Entonces, se cambiaron la administración de todas fue como de alguna manera el cambio de municipios, o sea, el cambio de los alcaldes que se hace cada 4 años en la política. Ya, ellos llevaban como, no sé, 50 años en la misma parroquia. Entonces, por lo tanto, era necesario reformarlos, era necesario cambiarlos de su sitio, ¿cierto? Porque ya estaban muy cómodos. Entonces, súper importante eso. El fortalecimiento del tribunal y de la Inquisición y la creación de índice de libros prohibidos. Como le digo, la censura era una característica, y es una característica de todos los pueblos de característica autoritaria, ¿ok? La censura, como les digo, es una palabra que más adelante, con la historia de Chile, con la historia del mundo, con la historia del mundo y la historia de Chile, vamos a conocer que se da bastante. La censura no es algo que se da solamente con la iglesia, pero para el caso, ¿cierto? Para el caso de esta materia del Renacimiento, tenemos esta censura, ¿cierto? ¿Y qué se censuraba? Se censuraba de todo, desde los libros de Grecia y Roma, ¿cierto? Porque esos pregonaban el humanismo, pregonaban colocar al humano sobre Dios, ¿cierto? Entonces eso era prohibido. También condenaban los textos de Lutero, ¿cierto? Con sus tesis. Todos los textos de Erasmo de Rotterdam, de Juan Calvino, todos estaban prohibidos para la iglesia. También la afirmación de que la Sagrada Escritura y la tradición son fuentes de revelación de criterios y de fe. Tenemos que recordar igual que para los luteranos, la iglesia también, o sea, perdón, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también lo eran todo. Para la iglesia también lo era todo, pero ellos también reafirmaban los 7 sacramentos. ¿Ya? ¿Cuáles eran los 7 sacramentos? Pucha, que yo no soy muy religioso. ¿Alguien conoce los 7 sacramentos? El bautismo, la primera comunión, el matrimonio. Llevo 3, pero esos son los sacramentos, por cierto, los 7 sacramentos que tiene la Iglesia Católica, ¿cierto? Que de alguna manera ellos siguieron utilizando como clave de civilización cultural. Por ejemplo, ya en Europa ya no se aceptaba tanto de alguna manera estos 7 sacramentos, pero acá en América, chicos, se utilizaban bastante, se utilizaban caleta, se podría decir, ¿cierto? Porque toda la gente de América para ellos tenía que ser bautizada, tenía que ser reformada, tenía que ser actualizada y de alguna manera dominada, ¿cierto?, por estos valores cristianos que dominaban en esa época. Se reafirmó el valor de las buenas obras, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el culto a la Virgen y a los santos, y también la existencia del purgatorio. ¿Sí? Súper importante también, tenemos que recordar que para la Iglesia Católica tenemos también el dominio del purgatorio, ¿cierto? Del infierno como tal, y también tenemos a los santos, y tenemos a la Virgen María, ¿cierto? Y tenemos esas características, por cierto, a los santos, la gente que es denominada santos, tenemos que recordar que para los luteranos eso no era así, no habían santos, simplemente había gente que obraba bien. Entonces, súper importante. Por ejemplo, hubiera sido muy, ¿cómo decirlo?
paradójico si a Martín Lutero lo hubieran considerado un santo en el protestantismo, ¿cierto? Porque para los protestantes no hay santos. Martín Lutero fue un man, ¿cierto? Un hombre nomás, ¿cierto? Que hizo la pega bien. Como que se puede decir eso. ¿Qué más? En cuanto a la disciplina eclesiástica, se estableció la obligación de residencia de los obispos y abados en sus diócesis y abadías, lo que significaba la supresión de la acumulación de cargos e instrucción de los futuros sacerdotes. ¿Ok? ¿Cómo fue la renovación del clero? La renovación del clero, chicos, se dividieron en cuatro ramas: los dominicos, los cartijos, los frailes y los monjes. Los frailes eran franciscanos, ¿cierto? Pero eh, en verdad como que ellos estaban divididos, como que tenían sus nombres, pero para que les quede claro, los tipos eran de alguna manera la representación de los curas, pero con la gente, de alguna manera se podría decir. Como que los tipos andaban de pueblo en pueblo, ¿cierto? Diciendo, por favor, no se vuelvan protestantes, por favor, no le hagan caso a Lutero, por favor, sigan siendo católicos. Como que esa era la pega de alguna manera de esta gente que andaba de alguna manera por las tierras repartiendo el conocimiento de la Biblia. Entonces, básicamente era eso. Y a eso se llamaban las órdenes religiosas. Las nuevas órdenes religiosas constituyeron parte fundamental de la Reforma. Todas estas órdenes religiosas surgieron en el Concilio de Trento, súper importante. Órdenes tales como los capuchinos, carmelitas descalzos, ursulinas, eh, paulistas y los ya mencionados jesuitas consolidaron las parroquias rurales, ayudando a consolidar la piedad popular por medio del ejemplo y el cuidado de pobres y enfermos, sirvieron a contener la corrupción dentro de la iglesia. Eran de alguna manera la primera línea, ¿cierto?, de la iglesia en contra de las corrupciones que se les acreditaban. Entonces, súper importante igual estos tipos. Yo creo que estos tipos eran como los de más digna admiración, ¿cierto? Porque eran los que realmente daban la cara, se podría decir, ¿cierto? Con torno a las enfermedades que podían presentarse en el pueblo. Entonces, súper importante igual la labor de esta gente en torno a la iglesia. Entre las órdenes religiosas que tendrán un impacto importante será la Compañía de Jesús. ¿Y por qué es súper importante la Compañía de Jesús, chicos? Porque la Compañía de Jesús fue la que se exportó acá a América, ¿ok? Los jesuitas fueron gran parte los que tienen documentos con los primeros encuentros de los aborígenes de acá de Latinoamérica. Entonces, son súper importantes, queramos o no. Será la Compañía de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola, destacándose en la defensa y difusión de la espiritualidad y la doctrina del Concilio de Trento. San Ignacio de Loyola escribió los ejercicios espirituales que orientaron al devoto en una relación más personal con Dios. Súper importante, ¿cierto? Porque de aquí de los jesuitas va a partir los rezos, ¿cierto? Los cánticos que se tiene, principalmente los rezos. Yo creo que, no sé si alguno de ustedes conocerá algún rezo que se practique en la religión católica, pero la verdad es que son bastante comunes. La Compañía de Jesús, súper importante, me interesa que de todas las órdenes religiosas que hemos mencionado se queden con la Compañía de Jesús, porque va a ser los jesuitas, Compañía de Jesús es lo mismo, van a ser los que más vamos a mencionar cuando hablemos de la conquista de América, ¿ok? No vamos a hablar de la dominación, no, no, perdón. Sí, es que hay que hablar de conquista de América. Muchas veces se dice que América no podemos hablar del descubrimiento de América ni tampoco del saqueo de América. Yo creo que la palabra correcta para hablar de América cuando fue encontrada por los europeos es la conquista de América, ¿ok? Entonces, los jesuitas se caracterizaron por su rígida disciplina, su sólida preparación intelectual, su espíritu de lucha contra la herejía y su profunda vida espiritual. Su influencia social a través de la enseñanza y su expansión misionera por América y Asia fue reconocida en todo el mundo. Y entonces, por eso, chicos, súper importante los jesuitas. Pero para que los jesuitas fueran de alguna manera hablando y pregonando de alguna manera toda esta religión, tuvieron que haber tenido de la mano el Antiguo Testamento. Entonces, por lo tanto, la gente tenía que saber leer y escribir. Y aquí viene un invento súper importante, creo yo, que es la invención de la escritura. O sea, no la invención de la escritura, perdón, que la invención de la escritura es de la clase de séptimo. El impacto de la imprenta. ¿Alguien sabe lo que es la imprenta? ¿No? La imprenta, chicos, fue la primera máquina industrial para hacer textos y se creó en 1400, en un momento, soy malo con las fechas, en 1455, ¿ok?
Y antes de que se inventara esta máquina, si alguien puede, por favor, chicos, buscar en Google la imprenta de Gutenberg. Gutenberg creo que se escribe así, Gutenberg, y colocar la imagen de esa máquina, ¿cierto? Con esa máquina se hacían muchos textos, muchos textos. Y antes de esta máquina, ¿cómo se hacían los textos? Transcribiéndolos, pues, a mano. Se escribían libros a mano. Imagínense la flojera que hacer eso. O sea, escribir un libro a mano y después crear copias del mismo libro a mano era una pega que solamente los curas hacían. ¿Y por qué la hacían? Porque tenían que ir pregonando el conocimiento del Antiguo Testamento. Entonces, súper importante esta invención de la imprenta, porque les va a permitir crear, qué sé yo, 500 libros en lo que se demoraba hacer un solo libro. Entonces, la invención de la imprenta, chicos, va a ser importantísima no solamente para la religión católica, sino que también para el impacto del humanismo. ¿Se acuerdan que estamos viendo que el Renacimiento también se da debido al que se retoma, ¿cierto?, todo el conocimiento que habían dejado los griegos y los romanos en torno a diferentes prácticas, como por ejemplo la pintura, como por ejemplo las matemáticas, la historia y la religión también. Entonces, súper importante el impacto de la imprenta. La recuperación de las obras clásicas que había comenzado en el siglo XII, cuando se tomó el contacto con los centros culturales árabes de Europa, continuó luego con la búsqueda de documentos en las bibliotecas de monasterios europeos. La caída de Constantinopla en 1453 fue precedida por los avances de las tropas turcas que amenazaron por años el imperio, debido a lo cual muchos bizantinos emigraron a Europa en el siglo XV. Entre ellos había eruditos que poseían obras antiguas. En general se instalaron en ciudades italianas y se convirtieron en grandes maestros de Venecia y Florencia. Constituyeron los principales focos de la enseñanza de la cultura y de la lengua griega en Europa. Los estudios de los humanistas pudieron desenvolverse mejor en la fundación de las academias, centros de estudio que generalmente financiados por los mecenas. ¿Ok? No era solamente que tuvieran esta imprenta de Gutenberg, ¿cierto? Eh, ¿Qué te salió, Matías, con la imprenta de Gutenberg? Si quieren, yo la busco. De hecho, yo les tenía Lo que tengo ahí en mi perfil, eso que está ahí en mi perfil. esa imagen. Muchas gracias. Esa imagen que tienen ahí, ¿cierto? Es la primera máquina, la primera impresora, se podría decir, ¿cierto?, de la humanidad. En esa maquinita se podían hacer 500 libros, en lo que se podía hacer un libro transcribiéndolo a mano. Entonces, es súper importante eso, porque como tienen que recordar, ¿se acuerdan que yo les dije que mucha gente no sabía leer ni escribir? Entonces, al no saber ni leer ni escribir, tienes una desventaja con la demás gente muy inmensa. Entonces, debido a que se empezó a pregonar la religión católica, se empezaron a imprimir más libros, se empezó a diversificar mucho más el uso del texto. Entonces, esto fue un aporte inmenso, ¿cierto?, para toda la humanidad, porque la gente empezó a leer y a escribir. Obviamente leían y escribían en función de la religión católica, pero eso después se va a ir convirtiendo en todo un sinfín de conocimiento que podían tener. Entonces, fue el alemán Johannes Gutenberg quien revolucionó la difusión del libro al mejorar el sistema de impresión a través de la tipografía en su taller. En su taller elaboró moldes en madera de cada una de las letras del alfabeto y posteriormente los rellenó con hierro, creando los primeros tipos móviles. Las letras grabadas en plomo combinaban formando palabras. Estas se podían reutilizar como piezas independientes para componer nuevos textos. Con este nuevo sistema, Gutenberg consiguió realizar numerosas copias de la Biblia, en el mismo tiempo que tardaba un monje en copiar una Biblia. La Biblia de Gutenberg se imprimió en 1455 en Maguncia. Sin embargo, una de las primeras obras realizadas por Gutenberg fue la gramática latina, de Aelius Donatus, que imprimió unos 10 años antes de la Biblia. Sí, o sea, el tipo ensayó con otros textos, pero el texto que más se publicó de alguna manera, que más se esparció por el mundo, fue la Biblia, ¿cierto? Entonces, chicos, quiero que se queden con eso. La contrarreforma católica, acompañada de la Compañía de Jesús o los jesuitas, fue dada gracias a la invención de esta máquina, ¿ya? Porque esta máquina les permitía a ellos llevar la religión católica a todo el mundo y también les permitía hacer. ¿Qué pasaría si tú no sabías leer ni escribir y un cura te ayuda a leer y escribir? Obviamente tú le vas a agradecer mucho al cura y probablemente también te vas a volver católico, porque gracias a la religión católica tú aprendiste a leer y escribir. Entonces como que estaba todo conectado de alguna manera.
¿Ok? Pucha, yo les quería mostrar un video antes de que se acabe la clase. Esperen un momento. Eh, este videito se ve en la pantalla, ¿cierto? Now we had to come straight down with the ink Vamos balls así con el to get the ink dedito, just on the tops of those letters. ¿sí? If we went like that, it'd smear off onto the Ese edges, wouldn't caballero, fill the ¿cierto? Está letters con una in. imprenta So de coming papel, straight ¿ya? down, we begin to apply the ink Así to the funcionaba. tops of those letters. Voy a, como está por comenzar la otra The person that clase, did this became known as the beater. voy a acelerar el video. And of course, it took a little practice and skill to do this, because we have to get a little ink on every letter, and we can't get too much on the letter because that would just fill it Está in. muy rápido. Voy a hacer un poco. We'll get a good impression from you guys and gals. So I'll take a little time here to get it well inked. How many did you print in the first, did you mention that? Okay, I think we're about ready to go. We printed What's the next? How many? 100 and how many? Don't interrupt me, please. Okay, now I forgot where I was at. You're asking us the next I'm step. inking the type, okay. What's the next thing he has to have to print on? Paper. Well, something to print on. He printed about 180 copies of that first Bible, 40 of them on animal skin, and the rest of them he was able to print on paper. Paper had just been invented in China and had come to Europe through Italy. Now the paper was being made for the scribes, and so it was hard and slick, didn't work very well with Gutenberg's oil-based ink. So he had to soften the paper by dampening it. Now I knew that if he just laid a sheet on like this and rolled it into there, he couldn't make, and rolled it into, let's see. El caballero se toma su tiempo. He's got to figure out how to print on the other side and line it up exactly. And so here's the answer to that problem, the tympan and the frisket. We'll open it up here. This is called the tympan. It's just leather over a frame that provides a place for us to put our paper on. These little points called duckbills position it up and down. And then the mark left and right here. Now watch this. These pins poke through the paper. And when he prints on the other side, he puts the paper back on through those same holes. And that gives him perfect alignment between the front and the back. It's still basically the same system that's used on printing presses even today, pin register. Now the frisket comes down to hold the paper against the tympan. It's cut out there where we're going to print. It also allows us to lift that paper back up off that sticky type without smearing it or tearing it because it's damp. So we're ready to fold the bed of the press under the platen. The next thing that happens is we pull the handle, which turns the screw and lowers the platen and presses the paper against the inky type. The person that did this was called a very exotic name, the puller. So we're going to have some of you guys and gals be pullers. We're going to make 2 impressions. So let's have, why don't you come and do our first impression? 2 hands up there and pull it towards you as Hard as you can. Make a good impression. Don't break it. When President Monson was here, he pulled that thing, and I said, don't break it. I brought the house down. He really pulled it, though. He moved the press a little bit. Okay, now notice the size of the platen is really quite small. Because the bigger the platen is, the more power it takes to get sufficient impression. So I just printed the 1 page, so we've got to roll it out and get the other page. Now we'd like to have some of the gals do it. How about? Go for it, Sabrina. I'll film for you. Your applause. Pull it as hard as you can. Okay, come on, Don't let's make a good impression. That's what Gutenberg did. Well, that sounds pretty good. It's hard. Did it? Yeah, how'd you like to do that all day long? You'd have some arm muscles. All right, now we're going to roll it out. Now listen quietly, and you can hear the frisket lift that paper This is called off that sticky type. Press kiss. Y así como van a ver, quedaba el texto. Oh boy. You did pretty good. Wow. Did a pretty good inking job and a pretty good pulling job. ¿Ya? Entonces, chicos, básicamente esa maquinita, esa herramienta le permitió a la religión católica de alguna manera quedarse de acá en América y de alguna manera también introducir la religión católica a todo este nuevo mundo que venían conociendo. Entonces, para que no lo olviden.
me interesa que se queden con el Concilio de Trento, ese concilio donde se cambiaron donde hubo la Reforma Católica, y también que se queden con los jesuitas, ¿ok? Y también con la invención de la imprenta, ¿ok? Que para eso es este video. Entonces, chicos, eso ha sido la clase de hoy. ¿Alguna duda que tengan en torno a la materia? No. Tienen que quedarse también a la clase que viene de biología, y también tenemos consejo de curso hoy a las 8 para que estén ahí también todos atentos. Tienen que hacer la prueba también, ya está subida el modo. Si tienen problemas con el modo, no duden también en decirme, ¿ok? Y eso, pues, chiquillos.